Hace ya casi 2000 años, una frase retumbó en Galilea: el tiempo se ha cumplido. Y fíjense, no era una simple metáfora, no. Era el resultado de un cálculo profético, de un cronograma divino que tenía siglos de antigüedad. Hoy, precisamente, vamos a descifrar ese cronograma. Esta fue la proclamación central de Jesús al llegar a Galilea. Y piensen en esto, no era una llamada a tener paciencia, para nada. Era una declaración contundente. Según un calendario profético muy antiguo, la hora exacta, el momento señalado, había llegado. Bueno, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar con la oferta que se hizo en Judea y su dramático rechazo. De ahí pasaremos al éxito un poco inesperado en Galilea. Y luego nos meteremos de lleno a decodificar la profecía de las 70 semanas, que de hecho fijó la fecha exacta, para poder entender qué significa todo esto hoy en día. Todo comenzó donde tenía que comenzar, en el mismísimo corazón religioso y político de Israel, en Judea. La elección de este lugar, créanme, no fue una casualidad. Era el escenario designado para presentar al Mesías a su propio pueblo. ¿Y las señales? Bueno, las señales se fueron acumulando en Judea, una tras otra. Primero el anuncio al sacerdote Zacarías en el templo. Luego los ángeles sobre los campos de Belén. La llegada de los sabios a Jerusalén. Las profecías de Simeón y Ana en el atrio. Toda la región fue testigo. Fue ahí donde se llamó a los primeros discípulos y donde se realizaron los primeros milagros, dejando clarísimo que algo monumental estaba pasando. A la nación entera, y muy específicamente a sus líderes, se les ofreció un honor que, de verdad, no tenía precedentes. Ser los voceros designados, los heraldos, para anunciarle al mundo la llegada del reino de Dios. Sin embargo, esta oportunidad histórica se topó de frente con una resistencia que, terminaría alterando drásticamente el curso de todos los acontecimientos que siguieron. A ver, la oferta era ser los heraldos de Dios para todo el mundo. Un honor sin igual, ¿cierto? Pero la respuesta fue completamente terrenal, visceral, celos, desconfianza y, al final, un odio abierto que terminó por envenenar la mente del pueblo. La decisión fue definitiva. El Sanedrín, que era el Consejo Supremo, la corte religiosa y civil, no solo rechazó el mensaje. No, fue más allá. Buscó activamente la muerte del mensajero. Y esto, claro, forzó un cambio radical de estrategia. Así que, ante las puertas cerradas en Judea, el ministerio tuvo que moverse. Se trasladó al norte, a Galilea, un lugar donde el mensaje encontraría un terreno inesperadamente fértil. Los líderes religiosos de Jerusalén los veían como gente, sencilla, casi rústica. Pero los galileos tenían una ventaja clave. Eran más sinceros. Sus mentes no estaban tan cerradas por el fanatismo, estaban más abiertos a la verdad. Y la respuesta fue masiva. El entusiasmo en esa región, que era muy poblada y diversa, fue tal que se sentía como si el cielo estuviera tocando la tierra. Ok, pero aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué Jesús dijo el tiempo es cumplido justo en ese momento? Esto no era una expresión poética, para nada. Detrás de esas palabras había un cálculo profético, un cronograma divino que se había revelado siglos antes y que marcaba esa fecha exacta. Para entender este cronograma necesitamos una clave, una especie de decodificador, y es el principio de día por año. Es una regla de interpretación que se encuentra en la profecía bíblica, donde un día simbólico, en una visión, representa un año real, un año de calendario, en la historia. Con esta clave podemos empezar a descifrarlo todo. La profecía de Daniel establece un periodo de 70 semanas para Israel. Si aplicamos nuestra clave de día por año, esto se traduce en 490 años. Como vemos en la línea de tiempo, el punto de partida es el 457 a.C., con el decreto del rey Artajerjes para reconstruir Jerusalén. A partir de ahí, la profecía marca con una precisión increíble los eventos futuros, la aparición del Mesías en el 27 de nuestra era, su muerte en el 31 y el fin de este periodo profético en el año 34.
Pero la profecía es todavía más específica. Dice que desde ese decreto inicial hasta la llegada del Mesías príncipe pasarían 69 de esas 70 semanas. Eso es 483 días proféticos, que como ya sabemos equivalen a 483 años literales. Si contamos 483 años desde el otoño del 457 a.C., la matemática nos lleva exactamente al otoño del año 27 de nuestra era. Y es aquí, justo aquí, donde la historia y la profecía se unen de una manera asombrosa. Precisamente en el otoño del año 27, Jesús fue bautizado, recibió la unción del Espíritu Santo y comenzó su ministerio público. Fue entonces, y solo entonces, cuando proclamó: «El tiempo es cumplido». El cronograma se había cumplido al pie de la letra. La profecía también desglosa la última semana, la número 70, que es un periodo de 7 años. Observen los pasos. La primera mitad, 3 años y medio, corresponde al ministerio de Cristo. Justo a la mitad de la semana, en la primavera del año 31, se predijo que el Mesías haría cesar el sacrificio, y esto se cumplió en la cruz. La segunda mitad, los últimos 3 años y medio, fue el tiempo en que los apóstoles continuaron llevando el mensaje exclusivamente a la nación judía, completando así la semana final. Y en el año 34, exactamente 490 años después del decreto inicial, el martirio de Esteban marcó un punto de inflexión. La persecución que vino después dispersó a los creyentes fuera de Judea, y el mensaje, que había estado enfocado en Israel, comenzó a extenderse por todo el mundo. Y todo esto ilustra brillantemente un punto clave. Si las profecías sobre la primera venida se cumplieron con semejante precisión matemática, esto establece un precedente de fiabilidad increíble para las profecías que todavía apuntan al futuro. Piénsenlo así. El mensaje del primer advenimiento, basado en esta profecía, anunciaba el establecimiento de un reino de gracia. De la misma forma, existen otras profecías que anuncian la venida final de un reino de gloria. Siguiendo esta misma lógica profética, muchos intérpretes llegan a la conclusión de que hemos entrado en el periodo que la Biblia describe como el tiempo del fin. Una era donde se dice que las antiguas profecías se vuelven más claras, señalando que la culminación de la historia está cerca. Así que, al final del día, la verdadera pregunta no es sobre fechas y cálculos exactos, sino sobre la preparación. Si las profecías del pasado se cumplieron con tal exactitud, ¿cómo nos posicionamos frente a las que apuntan al futuro? No se trata de tener temor, sino de estar conscientes, de estar atentos.